Aunque siempre supe que en el corazón de mi esposo hay otra mujer, cuando me diagnosticaron cáncer y apenas me dieron 3 meses de vida, decidí tomar la iniciativa y proponerle un trato a Javier. Mientras finja amarme en serio durante 3 meses, yo aceptaré el divorcio. Después de eso, le cederé todos los bienes de la familia Ramírez. Javier se quedó helado. ¿Qué artimañas son estas ahora?, preguntó con la mirada perdida mientras caían los primeros copos de nieve sobre el balcón de nuestro apartamento en Madrid. Mi 23º cumpleaños estaba a 2 meses, y además era San Valentín. No sabía si llegaría a celebrarlo. Me pasé la mano por la tripa, que ya empezaba a notarse algo abultada por la quimioterapia, y esbocé una sonrisa triste. Sabes que siempre te he querido. Así que hazme un favor. Dame 3 meses. 3 meses en los que finjas ser mi marido, que me cuides y me quieras. Después te divorcias y te quedas con todo. La casa en Chamberí, los ahorros en euros, los coches. Su voz sonó gélida. En 1900 tus sueños. Contuve las lágrimas, aferrándome a la voz para que no temblara. Por favor, Javier, finge amarme 3 meses y luego te divorcias. Tendrás la herencia y la fortuna. Después podrás casarte con Marta y será como si nada hubiera pasado. Guardó silencio un buen rato, contemplando la nevada tras el cristal, y al fin contestó. ¿Solo fingir? Asentí, tragando el nudo en la garganta. Sí, solo 3 meses. 3 meses. Repitió con desprecio. Está bien, pero no quiero ni olerte. Se fue esa misma mañana en su Audi A8 negro, dejándome sola con el dolor de cabeza y la garganta, reseca tras la noche de llanto. Me tomé la medicina según órdenes del oncólogo. Me vestí y salí hacia la oficina de la empresa familiar, Grupo Ramírez, donde soy presidenta. Mientras revisaba unos contratos, sonó el teléfono. Era don Fernando, el padre de Javier. Marta ha vuelto a Sevilla. Vigila a tu esposo, me indicó con su voz de aliento cortante. Me quedé helada. ¿Cuándo regresó? Ayer. Claro, por eso anoche ni siquiera me llamó Marta en la cama. No quería que ella sospechara nada. Sentí que el corazón se me rompía de nuevo. Decidí que ya no tenía por qué rogarle nada. Quiero el divorcio. Le dije a don Fernando sin rodeos. Él se sorprendió. ¿Qué dices? ¿Por qué? Javier no te ama. Nuestro apellido estaría mejor con él. Guardó silencio. Luego masculló con recelo. ¿Y le vas a dar todo? Miré los papeles de cesión de acciones sobre mi escritorio, sintiendo que aquella decisión cerraba un capítulo para siempre. Sí, le transferiré el 100% de las acciones de Grupo Ramírez. Don Fernando suspiró, desconfiado. ¿Qué pretendes realmente? Me enjugué las lágrimas a duras penas. La familia Ramírez siempre quiso unirse a los Fernández por matrimonio. Pero yo solo quería a Javier. Después de un silencio, don Fernando exhaló resignado. Colgué y firmé los documentos. Todo sería de él. Más tarde, visité al notario de mi padre, don Esteban Morales, y redacté mi testamento. Al morir, Javier recibiría lo único que me quedara. Solo pedí una cosa, que pongan la leyenda del beso en mi tumba, la pieza que él tocó una vez para mí, y la última que mi madre interpretó antes de morir. Al salir de la notaría, llamé a Javier. Contestó con brusquedad. ¿Qué quieres ahora? Esbocé una sonrisa que sonó a derrota. ¿Vienes a cenar esta noche? No. Marta ha vuelto, respondió, con la voz cargada de hielo. Y si solo intentas algo con ella, te mato, Marta. Sentí el peso de su odio. Me eché a reír con amargura. ¿Vas a venir o no? Colgó enfurecido y el vacío me envolvió. Un rato después me crucé con Marta, su verdadero amor, en el vestíbulo del edificio. Iba impecable, como siempre, con su aire seguro y labios rojos. Me sonrió con suficiencia. ¿Disfrutas ser la señora Fernández? Contesté sin inmutarme. ¿Y tú? ¿Crees que controlas algo? Su rostro palideció y sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. Pero yo no me conmoví. Te lo di todo y aún... Así nunca me quisiste. Antes de que respondiera, apareció Javier. Se tensó al vernos juntas, y con un gesto protector atrajo a Marta hacia sí. «Marta, ¿qué haces aquí?», me preguntó con voz cortante. Lo miré fijo. Solo vine a ver a una amiga. ¿Tú qué haces culpándome de un romance a mis espaldas? Su mirada se endureció. Agarró mi brazo y me llevó hacia la puerta. «Vete a casa».
Vendré esta noche. Sus palabras fueron un desprecio disfrazado de favor. Sentí la hiel subirme por la garganta. Me voy, pero que sepas algo. A tu padre no le cae bien Marta. Aquella noche esperé en el salón hasta pasada la medianoche. El 1905 abrigo de Javier llegó impregnado de su perfume. Lo colgué en el perchero, conteniendo las lágrimas. Él se detuvo en seco. Marta, ¿estás bien? Lo miré, con la voz temblorosa. Javier, tengo algo que decirte. Puedes revisar la parte 2 cuando quieras. Solo tienes que pedir que te la comparta. El dolor de cabeza no me abandonaba. Era como si mi cerebro palpitara dentro de mi cráneo, intentando escapar. Había pasado una semana desde mi conversación con Javier y, aunque aceptó mi trato, apenas lo veía. Llegaba tarde en la noche, siempre con el perfume de Marta impregnado en su ropa, y se iba temprano en la mañana. Fingir amarme significaba, para él, simplemente compartir el mismo techo. Me dirigí al Hospital Universitario La Paz para mi siguiente sesión de quimioterapia. El doctor Velasco, mi oncólogo, me recibió con esa expresión de pena que tanto detestaba. Sus ojos evitaban los míos mientras revisaba mis exámenes. «Buenos días, Lucía», me saludó, usando mi nombre de pila como siempre hacía para generar cercanía. «¿Cómo te has sentido con el último tratamiento?» Como si me hubieran pasado por una licuadora. Respondí con una sonrisa forzada. «Pero sigo aquí, luchando», asintió, mirando fijamente la pantalla de su ordenador. «Quiero realizar otra serie de pruebas antes de continuar con la quimioterapia», dijo finalmente. «Hay algunos parámetros que me gustaría verificar». Algo en su tono de voz me pareció extraño, pero lo atribuí a la gravedad de mi situación. Pasé el resto de la mañana de un laboratorio a otro. Sangre, escáneres, más sangre. La enfermera, Carmela, una mujer mayor con ojos amables y manos rápidas, me miraba con una expresión que no supe descifrar. «¿Está todo bien?», le pregunté mientras me extraía sangre por tercera vez. «Por supuesto, cariño», respondió, pero sus ojos decían otra cosa. «El doctor Velasco es muy meticuloso, eso es todo». Al final del día, agotada y mareada, esperaba en la consulta cuando la puerta se abrió. No era el doctor Velasco, sino la doctora Miranda Torres, jefa del Departamento de Oncología. «Señora Ramírez, soy la doctora Torres», se presentó sentándose frente a mí. «He revisado su caso personalmente y hay algo que necesito discutir con usted». Mi corazón se aceleró. ¿Acaso las cosas estaban peor de lo que creía? ¿Ya no serían 3 meses, sino menos? El doctor Velasco está actualmente indispuesto. Continuó, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «He revisado todas sus pruebas, desde el diagnóstico inicial hasta las que realizamos hoy, y hay discrepancias significativas». ¿Discrepancias?, repetí sin entender. La doctora Torres respiró profundamente. «Señora Ramírez, según nuestros análisis de hoy, usted no tiene un cáncer terminal». El tiempo pareció detenerse. Las palabras flotaban en el aire como partículas de polvo, negándose a asentarse en mi comprensión. «¿Qué está diciendo?», logré articular finalmente. «Tiene usted una condición tratable, un linfoma de Hodgkin en etapa temprana. Con el tratamiento adecuado, sus probabilidades de recuperación total son superiores al 90%. Un zumbido comenzó en mis oídos. Las paredes blancas de la consulta parecían acercarse. «Pero», el doctor Velasco dijo, «3 meses de vida», balbuceé. «La doctora Torres apretó los labios en una línea tensa. «Por eso estoy aquí. El diagnóstico del doctor Velasco no se corresponde con ninguna de sus pruebas reales. Ni las iniciales, ni las de seguimiento». ¿Está diciéndome que el doctor Velasco me mintió deliberadamente? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. «Estamos realizando una investigación interna», respondió ella con 100% cautela. «Pero sí, eso parece. Lo siento profundamente, señora Ramírez». Me quedé inmóvil, procesando. No iba a morir. No en 3 meses, ni en 6, ni probablemente en muchos años. Toda mi vida dada vuelta por una mentira. Todos mis planes, mi trato con Javier, mi resignación. «¿Conoce usted personalmente al doctor Velasco?», preguntó la doctora Torres, interrumpiendo mis pensamientos.
Fuera del hospital, quiero decir. Negué con la cabeza, pero entonces recordé algo. No personalmente, pero dudé. Mi esposo lo recomendó. Dijo que era amigo de un amigo. La doctora Torres anotó algo en un papel. ¿El nombre de ese amigo? No estoy segura, pero creo que mencionó a Rodrigo Álvarez. La médica se tensó visiblemente. El hermano de Marta Álvarez, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Marta, por supuesto. De repente todo empezó a encajar como las piezas de un rompecabezas macabro. Marta es una amiga de mi esposo, respondí, sintiendo náuseas que nada tenían que ver con la quimioterapia. Entiendo, dijo ella, con una mirada que sugería que entendía mucho más de lo que yo había dicho. Señora Ramírez, debo preguntarle, ¿qué acciones ha tomado usted basándose en el diagnóstico erróneo? Pensé en los papeles de cesión firmados, en mi testamento, en mi rendición total ante Javier. Algunas decisiones financieras, admití, sintiendo cómo me sonrojaba de vergüenza. Le recomendaría que consultara con un abogado inmediatamente, dijo ella, entregándome una carpeta. Aquí tiene copias de todos sus resultados reales, junto con mi informe sobre la discrepancia, con el diagnóstico del doctor Velasco. Tomé la carpeta con manos temblorosas. Gracias, murmuré, aún aturdida. Una cosa más, añadió la doctora Torres, inclinándose hacia mí. Por ahora quizás sea prudente que mantenga esta información, para usted misma, al menos hasta que hable con su abogado. Nuestras miradas se encontraron, y algo pasó entre nosotras, una comprensión silenciosa. Asentí, lentamente. Por supuesto, doctora. Gracias por su honestidad. Salí del hospital con las piernas temblorosas y la mente en caos. El frío de Madrid me golpeó la cara, pero apenas lo sentí. No iba a morir. Y Marta, Javier, y quién sabe quién, más, me habían engañado deliberadamente para que renunciara a todo. Tomé un taxi, pero no di la dirección de mi casa. En su lugar, me dirigí a la oficina de mi abogado personal, Andrés Montalvo, el único en quien podía confiar fuera del círculo de influencia de mi esposo. Durante el trayecto, mientras Madrid pasaba borrosa a través de la ventanilla, una sensación nueva comenzó a reemplazar al shock inicial. No era alivio por no estar muriendo, no era tristeza por la traición. Era algo mucho más potente y peligroso. Era furia. Una furia fría y calculadora que nunca antes había experimentado. Sí, Javier y Marta querían jugar sucio. Iban a descubrir que yo también podía hacerlo. Me habían subestimado por última vez. Pensaban que estaban bailando conmigo el último vals, pero yo apenas estaba aprendiendo los pasos. Mientras el taxi se detenía frente al edificio de oficinas de Andrés, tomé una decisión. Seguiría el consejo de la doctora Torres. Mantendría mi diagnóstico terminal en secreto. Dejaría que Javier siguiera creyendo que tenía 3 meses para fingir amarme. Dejaría que Marta pensara que su plan estaba funcionando. Y mientras tanto, prepararía mi propia venganza. Una venganza que haría que los 3 meses que les había dado se convirtieran en su peor pesadilla. El taxi se detuvo. Pagué al conductor y salí, sintiendo el peso de la carpeta con mis verdaderos resultados médicos en la mano. Mi sentencia, de vida, no de muerte. El principio de mi renacimiento. Que comience el baile, pensé, mientras empujaba la puerta del despacho de Andrés. Que comience el último vals. Andrés Montalvo revisó los documentos médicos con expresión seria. Su oficina era austera, funcional, sin los lujos ostentosos que caracterizan a los abogados corporativos. Esto es muy grave, Lucía, dijo finalmente. Tienes un caso sólido por negligencia médica, aunque podría ser algo peor. No quiero demandar al hospital, Andrés. Quiero recuperar lo que es mío. Él asintió, comprendiendo inmediatamente. Los documentos de cesión que firmaste bajo información fraudulenta pueden ser anulados, pero necesitamos pruebas de la conspiración. ¿Qué tipo de pruebas? Correos, mensajes, grabaciones que demuestren que Javier, Marta y el doctor planearon esto juntos. Salí de su oficina con un plan claro. Primero, fingir que seguía muriendo. Segundo, conseguir pruebas. Tercero, recuperar mi empresa y mi dignidad. Esa noche, cuando Javier llegó tarde, lo recibí con una palidez cuidadosamente elaborada y una taza de té en manos temblorosas. La quimioterapia fue dura hoy, comenté, observándolo. Javier apenas
Asintió sin mostrar verdadera preocupación. Deberías descansar. El médico dijo que los tratamientos no están funcionando como esperaba. Noté un destello de satisfacción en sus ojos que intentó ocultar. Lo siento. No importa. Ya firmé todos los documentos de cesión. Se tensó ligeramente. ¿Todos? Absolutamente todos. La empresa será tuya cuando yo no esté. La siguiente fase de mi plan comenzó al día siguiente. Contraté discretamente a un técnico de confianza recomendado por Andrés. Instaló software de monitoreo en todas las computadoras de la oficina, especialmente en la de Javier, y colocó pequeños dispositivos de grabación en lugares estratégicos. También comencé a mantener un registro detallado de todas las actividades financieras sospechosas. Javier, creyendo que yo estaba distraída con mi enfermedad, se volvió descuidado. Encontré transferencias a cuentas en Panamá, gastos exorbitantes en joyería que nunca llegó a mis manos, y varios movimientos que bordeaban la ilegalidad. Marta empezó a aparecer en la oficina con más frecuencia, siempre con alguna excusa profesional. La vi entrar al despacho de Javier una tarde. Activé la aplicación en mi teléfono conectada a los dispositivos de grabación. ¿Firmó todo?, preguntó Marta. Sí, será cuestión de semanas, respondió Javier. Rodrigo dice que el tratamiento la debilitará más rápido de lo normal. Mientras firme el último documento antes de que sea demasiado tarde. ¿Y después? Después, seremos libres con todo el dinero de los Ramírez para nosotros. Sus palabras dolían, pero también fortalecían mi determinación. Cuando salieron juntos a almorzar, entré discretamente en el despacho de Javier. Accedí a su correo electrónico corporativo y encontré varios mensajes intercambiados con Rodrigo Álvarez. En uno, explícitamente discutían el plan para manipular mi diagnóstico. Copié todo y lo envié a Andrés. Su respuesta fue inmediata. Esto es suficiente para anular cualquier documento, pero sigue recolectando. Cuanto más tengamos, mejor. Durante las siguientes semanas, continué mi actuación. Me mostré cada vez más débil, más resignada. Javier, confiado, comenzó a traer a Marta a casa, presentándola como apoyo profesional para la transición en la empresa. Los escuché. Planear viajes, compras y cómo reestructurarían Grupo Ramírez cuando yo ya no estuviera. Mientras tanto, don Fernando, el padre de Javier, comenzó a sospechar. No del diagnóstico, sino de las intenciones de Marta. Lo invité a tomar café una tarde, sabiendo que Javier estaría ausente. Mi hijo actúa extraño, comentó, observándome con sus ojos perspicaces. Está preparándose para el futuro. ¿Un futuro que incluye a esa mujer?, dijo con disgusto. No me gusta cómo te está tratando. Ya no importa, don Fernando. Sí importa. Siempre fuiste mejor que él. Esa conversación me dio una idea. Don Fernando podría ser un aliado valioso. No le revelé la verdad sobre mi diagnóstico, pero planté semillas de duda sobre Marta. Ella ha estado muy interesada en las cuentas offshore de la empresa, mencioné casualmente. Su expresión se endureció. ¿Qué sabe ella de eso? Aparentemente, mucho. Javier le ha dado acceso completo a la información financiera. Esa noche, escuché a don Fernando confrontar a Javier por teléfono. La discusión fue acalorada. Mi plan comenzaba a dar frutos. La desconfianza crecía. La última pieza del rompecabezas llegó cuando Carmela, la enfermera del hospital, me contactó. Había escuchado mi conversación con la doctora Torres y quería ayudar. El doctor Velasco ha estado falsificando resultados para otros pacientes adinerados, me informó en un café discreto. ¿Tienes pruebas? Me entregó un USB. Copias de expedientes, alterados, incluyendo el suyo. Con todas las evidencias recopiladas, estaba lista para ejecutar la fase final de mi plan. Programé una reunión del Consejo Directivo de Grupo Ramírez para dentro de 2 semanas, supuestamente para anunciar formalmente la transición de liderazgo. Sería mi concierto final, pero no como Javier, Marta y Rodrigo esperaban. Faltaban 10 días para la reunión del consejo cuando recibí una llamada inesperada de don Fernando. «Necesito hablar contigo, en privado», dijo con un tono que no admitía discusión. Acordamos encontrarnos en una cafetería discreta en Chamberí, lejos de las oficinas y de los ojos curiosos. Llegué primero y lo esperé en una mesa del fondo. Cuando entró, su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. «Algo no está bien con Marta», dijo tan pronto como se sentó, sin molestarse en saludar. «He estado investigando por mi cuenta». «¿Qué encontró?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Tiene deudas»,
muchas deudas, y una historia turbia con varios hombres adinerados que terminaron sin su dinero. Dejé que la información se asentara, como si fuera una novedad para mí. No es solo eso, continuó don Fernando. Javier ha estado moviendo dinero de la empresa. ¿Grandes cantidades? ¿A dónde? Cuentas en Panamá principalmente, a nombre de una sociedad llamada Álvarez Inversiones. Álvarez. El apellido de Marta. Todo encajaba perfectamente. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Porque te aprecio, Lucía. Siempre has sido honesta y trabajadora. Y porque, aunque Javier es mi hijo, reconozco cuando está cometiendo un error. Un error que podría costarle la empresa familiar, añadí. Don Fernando me miró fijamente. Exactamente, y no voy a permitirlo. Me explicó que Marta tenía un historial de relacionarse con hombres adinerados, manipularlos para obtener acceso a sus finanzas y luego desaparecer con sumas considerables. Su hermano Rodrigo, el amigo del doctor Velasco, había sido investigado 2 veces por fraude médico, aunque nunca fue condenado. ¿Qué propone entonces?, pregunté. Una alianza, tú y yo contra ellos. La ironía no me pasó desapercibida. El hombre que una vez me había despreciado por no ser suficiente para su hijo, ahora me necesitaba. ¿Y qué gano yo con esto? Según todos, estoy muriendo. Don Fernando inclinó la cabeza, evaluándome. Pero no es así, ¿verdad? Mi corazón se detuvo un instante. ¿Disculpe? Conozco a Rodrigo Álvarez desde hace años. Es un manipulador y un mentiroso. Nunca confié en su recomendación médica, así que hice mis propias averiguaciones. ¿Con quién habló? Con la doctora Torres. No me dio detalles específicos por confidencialidad, pero dejó claro que tu diagnóstico había sido revisado significativamente. Me quedé en silencio, calculando mis opciones. Don Fernando podría ser un aliado crucial, pero también podría estar fingiendo para proteger a Javier. Supongamos que tiene razón, dije finalmente. ¿Qué sugiere que hagamos? Detener a Marta antes de que sea demasiado tarde y salvar a mi hijo de sí mismo. En ese momento, supe que don Fernando sería mi aliado más valioso, no por lealtad hacia mí, sino por su determinación para proteger el legado familiar de las garras de Marta. Le expliqué mi plan para la reunión del consejo, omitiendo algunos detalles que prefería mantener en reserva. Asintió apreciativo. Es un buen plan, pero podemos mejorarlo. Durante las siguientes 2 horas, refinamos la estrategia. Don Fernando aportó información crucial sobre las cuentas offshore de Javier y los movimientos financieros sospechosos. Yo compartí las grabaciones que había recopilado, evidencia irrefutable de la conspiración. Hay algo más que debes saber, dijo don Fernando cuando estábamos a punto de separarnos. Javier planea adelantar sus planes. Ha estado presionando al abogado de la empresa para que acelere la transferencia de acciones. ¿Cuándo? Mañana. Ha convocado una reunión privada con el abogado y 2 miembros del consejo que le son leales. Esto complicaba las cosas. No podía permitir que esa reunión ocurriera. Necesito que la cancele, dije. Ya me he ocupado de eso. El abogado está convenientemente enfermo. Sonreí, genuinamente agradecida. Gracias. No me lo agradezcas aún. Esto apenas comienza. Regresé a casa sintiéndome más segura. Con don Fernando de mi lado, mis posibilidades de éxito aumentaban considerablemente. Esa noche, Javier llegó visiblemente frustrado. Su reunión cancelada había alterado sus planes. Lo observé mientras se servía un whisky, sus movimientos tensos y bruscos. ¿Mal día?, pregunté inocentemente. Nada importante, respondió cortante. ¿Cómo te sientes? Débil. El médico dice que el tratamiento está siendo efectivo. Javier asintió distraídamente. Su teléfono vibró y lo miró con ansiedad. Un mensaje de Marta, sin duda. Tengo que salir, anunció. ¿A esta hora? Son casi las 10. Emergencia en la oficina. Lo dejé ir, sabiendo perfectamente a dónde y con quién iba. Tan pronto como escuché su coche alejarse, llamé a don Fernando. Ha salido. Probablemente se dirige al apartamento de Marta. Bien, es el momento de actuar. Te enviaré a mi chofer en 20 minutos. Me vestí rápidamente. El chofer me llevó a un edificio de apartamentos en el exclusivo barrio de Salamanca. Don Fernando me esperaba en el vestíbulo. El portero es discreto y bien pagado, explicó mientras subíamos en el ascensor hasta el 5.º piso. ¿Qué hacemos aquí?
Este es el apartamento de Rodrigo, el hermano de Marta. Está fuera del país, pero tengo acceso gracias a un favor que me debe. El apartamento era elegante y minimalista. Don Fernando me guió hasta el estudio, donde encendió un ordenador. Rodrigo no es tan inteligente como cree. Su contraseña es la fecha de nacimiento de su hermana. Accedió a los archivos y comenzó a mostrarme documentos incriminatorios. Correos entre Rodrigo y el doctor Velasco discutiendo explícitamente mi falso diagnóstico. Transferencias de dinero y detalles sobre pacientes anteriores que habían sido manipulados de forma similar. Esto es aún peor de lo que pensaba, murmuré mientras examinaba los archivos. Es un esquema organizado. Don Fernando asintió sombríamente. Y mi hijo está metido hasta el cuello en esto. ¿Por qué me ayuda realmente?, pregunté, mirándolo directamente. Javier es su hijo. Podría advertirle, ayudarlo a escapar de las consecuencias. Porque este no es el hombre que crié, respondió con amargura. El Javier que conozco nunca habría participado en un fraude médico para robar a su esposa. Eso es obra de Marta. ¿Y si se equivoca? ¿Y si Javier siempre fue así? Don Fernando guardó silencio un momento. Entonces merece lo que viene. Copiamos todos los archivos relevantes y abandonamos el apartamento. En el coche, don Fernando me entregó un sobre. Aquí hay algo más que deberías ver. Dentro había fotografías de Marta con diferentes hombres a lo largo de los años, todos de apariencia adinerada, todos mirándola con la misma adoración ciega que veía en los ojos de Javier. ¿Quiénes son? Sus víctimas anteriores. 3 divorcios, 2 compromisos rotos y un viudo. Todos perdieron fortunas considerables. ¿Por qué nunca la denunciaron? Vergüenza, principalmente. Y ella es cuidadosa. Nunca cruza la línea de lo abiertamente ilegal. Esta información abría nuevas posibilidades. Si podía contactar a estas víctimas anteriores. Necesito hablar con ellos. Ya lo he arreglado. Manuel Herrera, su segundo exmarido, te espera mañana a las 11 en su oficina. Manuel Herrera resultó ser un hombre afable de 50 y tantos años, con ojos tristes que se iluminaron con un brillo vengativo cuando mencioné a Marta. Esa mujer es el diablo, dijo sin preámbulos. Me costó mi empresa, mi casa en la playa y casi mi cordura. Me contó cómo Marta lo había seducido, manipulado y finalmente traicionado. Su historia era dolorosamente similar a la mía, excepto que él no había tenido la suerte de descubrir la verdad a tiempo. ¿Estaría dispuesto a testificar? ¿A hacer una declaración formal? Manuel dudó. He intentado olvidarla, seguir adelante. Entiendo, pero podría evitar que le haga lo mismo a alguien más. Finalmente accedió, no solo a hacer una declaración, sino también a presentarme a otras víctimas de Marta. Para cuando terminó nuestra reunión, tenía la promesa de 3 testimonios escritos y 2 personas dispuestas a asistir personalmente a la reunión del consejo. Esa tarde, mientras regresaba a casa, recibí una llamada de Carmela, la enfermera. El doctor Velasco ha sido suspendido, me informó en voz baja. La doctora Torres presentó evidencia preliminar a la junta médica. ¿Sabe Rodrigo algo de esto? No todavía. El hospital está manejando todo con discreción hasta que la investigación formal comience. Esta noticia aceleraba mi cronograma. Una vez que Rodrigo se enterara, alertaría a Marta y Javier. Necesitaba actuar más rápido. Llamé a Andrés y le pedí que adelantara la reunión del consejo para el día siguiente. Luego contacté a don Fernando. Tenemos que movernos ahora, le expliqué. El castillo de naipes está comenzando a derrumbarse. Estaré listo, prometió. Y he conseguido algo más para ti. ¿Qué? Las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital. Muestran a Javier y Marta reuniéndose con Velasco el día antes de tu diagnóstico. Con esta última pieza del rompecabezas en su lugar, estaba lista. El plan que había comenzado con la devastadora noticia de mi falso diagnóstico, ahora culminaría en una confrontación que cambiaría todo. Esa noche, Javier regresó tarde. Lo recibí con una sonrisa cansada. ¿Cómo fue la emergencia en la oficina? Resuelta, respondió secamente. Mañana hay una reunión importante del consejo. ¿Te sientes lo suficientemente bien para asistir? No me la perdería por nada del mundo, respondí con una sinceridad que él no podía comprender. Javier asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. No tenía idea de que la reunión que esperaba usar para consolidar su control sobre la empresa sería, en realidad, el escenario de su caída. Mientras él dormía,
Hice una última llamada, a la doctora Torres. Le pedí que asistiera a la reunión del consejo para presentar personalmente la evidencia médica. Ella accedió de inmediato. «Se lo debo», dijo. «Lo que le hicieron es imperdonable». Todo estaba en su lugar. Los actores, el escenario, el guión. El día siguiente sería mi concierto final, pero no como la víctima que todos esperaban. Sería la directora de una sinfonía de justicia que había compuesto cuidadosamente, nota por nota, desde el momento en que descubrí la verdad detrás del diagnóstico. La sala de juntas del Grupo Ramírez era imponente, con una mesa de caoba para 20 personas y vistas panorámicas de Madrid. Llegué temprano a las 8:30 para supervisar los preparativos. Andrés ya estaba allí, organizando documentos y configurando el proyector. ¿Está todo listo?, pregunté. Todo. Las carpetas con la evidencia están distribuidas en cada asiento. El equipo de seguridad ha sido instruido para no dejar salir a nadie una vez iniciada la reunión. Asentí, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. La doctora Torres llegará a las 9:15, poco después de comenzar. Manuel Herrera y los otros testigos esperan en la sala de conferencias del piso inferior. La puerta se abrió y entró don Fernando, impecablemente vestido con un traje oscuro. Me saludó con un beso en la mejilla, un gesto que nunca antes había hecho. ¿Lista para el espectáculo?, preguntó. No es un espectáculo, es justicia, sonrió levemente. Por supuesto. Los miembros del consejo comenzaron a llegar. Saludé a cada uno, agradeciendo su presencia. Algunos me miraban con lástima mal disimulada, creyendo que esta sería una de mis últimas apariciones públicas. Otros, los aliados de Javier, apenas ocultaban su impaciencia por lo que consideraban una formalidad antes de la transición de poder. Javier llegó a las 9:05, visiblemente sorprendido por mi presencia. Esperaba encontrarme débil, quizás incluso ausente. «No esperaba verte aquí», comentó, acercándose a mí. «No me perdería esto por nada del mundo», respondí. Su rostro se tensó al notar mi tono. ¿Sospechaba algo? No importaba ya. A las 9:10, con todos los miembros presentes, cerré las puertas de la sala. Me dirigí al frente, donde normalmente se sentaba el presidente. Javier frunció el ceño, pero no dijo nada. «Buenos días a todos», comencé. «Agradezco su presencia en esta reunión extraordinaria del Consejo Directivo de Grupo Ramírez. Como saben, hace unas semanas recibí un diagnóstico médico grave que me llevó a tomar decisiones importantes respecto al futuro de la empresa». Varios asintieron con expresiones compasivas. Continué. «Sin embargo, hay información nueva que debo compartir con ustedes. Información que cambia fundamentalmente la situación». La puerta se abrió y entró la doctora Torres. Javier la miró confundido. Les presento a la doctora Miranda Torres, jefa del Departamento de Oncología del Hospital La Paz. La doctora se colocó a mi lado. «Buenos días. Estoy aquí para aclarar un asunto médico concerniente a la señora Ramírez». «¿Qué significa esto?», interrumpió Javier poniéndose de pie. «No entiendo qué relevancia tiene este asunto médico para el consejo». «Toda la relevancia», respondí. «Doctora, por favor». La doctora Torres comenzó a explicar cómo había descubierto la discrepancia en mi diagnóstico. Mostró en la pantalla mis resultados reales junto a los falsificados por el doctor Velasco. Mientras hablaba, observé cómo el rostro de Javier perdía color. «En resumen», concluyó la doctora, «la señora Ramírez no padece una enfermedad terminal. Con tratamiento adecuado, tiene una expectativa de vida normal». Un murmullo recorrió la sala. Algunos consejeros se miraban confundidos, otros sorprendidos. «Esto es maravilloso», dijo Elena Vega, una de las consejeras más antiguas. «Pero, ¿por qué discutirlo aquí?». «Porque no fue un error», respondí. «Fue una manipulación deliberada». Apreté un botón y comenzó a reproducirse la grabación de Javier y Marta discutiendo el plan. Sus voces resonaron claras en la sala. «Será cuestión de semanas. Después seremos libres, con todo el dinero de los Ramírez para nosotros». Javier se levantó bruscamente. «Esto es una invasión de privacidad. Es ilegal». «No tanto como conspirar para obtener un diagnóstico médico falso», respondió Andrés, interviniendo por primera vez. «O como malversar fondos de la empresa». Mostré en pantalla las transferencias a las cuentas panameñas. Los miembros del consejo comenzaban a entender la magnitud de lo ocurrido. «No sé de qué están hablando», protestó Javier, pero su voz carecía de convicción.
Quizás nuestros otros invitados puedan ayudarte a recordar. La puerta se abrió nuevamente. Manuel Herrera y 2 personas más entraron. Javier palideció aún más. Les presento a 3 exparejas de Marta Álvarez. Todos tienen historias sorprendentemente similares sobre cómo fueron manipulados y estafados. Manuel dio un paso adelante. Javier, te están usando. Lo mismo que me hicieron a mí y a Carlos y a Eduardo. Javier miró a su alrededor, acorralado. Don Fernando, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Hijo, esto ha ido demasiado lejos. ¿Tú también, papá? La voz de Javier temblaba. ¿Te has aliado con ella contra mí? Me he aliado con la verdad, respondió don Fernando. Algo que deberías considerar. La tensión en la sala era palpable. Mostré entonces la prueba final. Las grabaciones de seguridad del hospital, con Javier y Marta reuniéndose con el doctor Velasco el día antes de mi diagnóstico. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Nadie se atrevía a hablar. Finalmente, tomé nuevamente la palabra. He convocado esta reunión por 2 razones. Primero, para anular formalmente todas las transferencias y documentos firmados bajo información fraudulenta. Segundo, para informar que presento cargos formales contra Javier Fernández, Marta Álvarez y Rodrigo Álvarez por fraude, conspiración y malversación de fondos. Javier me miró con una mezcla de odio y miedo. «No puedes hacer esto». «Ya está hecho», respondí. La denuncia fue presentada esta mañana. En ese momento, 2 oficiales de policía entraron en la sala. Uno de ellos se acercó a Javier. «Señor Fernández, queda detenido por los cargos de fraude, conspiración y malversación de fondos corporativos». Mientras lo esposaban, Javier me miró con intensidad. «Te arrepentirás de esto». «Ya me arrepiento», respondí, «de haber confiado en ti». Cuando se lo llevaron, me dirigí nuevamente al consejo. Lamento profundamente esta situación. Entiendo que es un shock para todos. Les aseguro que tomaré todas las medidas necesarias para proteger la empresa y reparar el daño causado. Elena. Vega fue la primera en hablar. Lucía, creo que hablo por todos cuando digo que tienes nuestro apoyo completo. Uno a uno, los miembros del consejo expresaron su respaldo. Incluso aquellos que habían sido aliados de Javier ahora se distanciaban rápidamente de él. Cuando terminó la reunión, me quedé sola con don Fernando y Andrés. «¿Qué pasará ahora?», preguntó don Fernando. «Depende de la investigación», respondió Andrés. «Pero con la evidencia que tenemos, es probable que enfrenten penas significativas». «¿Y Marta?», pregunté. «La policía la está buscando. Parece que intentó salir del país esta mañana, pero no lo consiguió». Don Fernando me miró con respeto. «Has manejado esto con extraordinaria dignidad, Lucía. Gracias por su ayuda. No lo hubiera logrado sin usted». «Sí lo hubieras logrado», respondió. «Eres más fuerte de lo que todos pensábamos». Esa tarde, regresé al hospital para mi primera sesión real de tratamiento. La doctora Torres me recibió con una sonrisa. «Comenzamos de nuevo», dijo. «Esta vez con la verdad y el tratamiento correcto». «¿Mis probabilidades son realmente buenas?», pregunté. «Excelentes. El linfoma de Hodgkin en etapa temprana tiene tasas de curación superiores al 90% con el tratamiento adecuado». Mientras me preparaba para la sesión, pensé en todo lo ocurrido. El falso diagnóstico que debía destruirme se había convertido en el catalizador de mi renacimiento. Javier y Marta habían intentado quitarme todo, incluso mi tiempo de vida, pero en su lugar me habían dado algo inesperado: la fuerza para reclamar mi vida en mis propios términos. No era el final que ellos planearon, era el comienzo que yo elegí. Un año después, contemplaba Madrid desde mi nueva oficina en el piso 20 del edificio corporativo del Grupo Ramírez. El tratamiento había funcionado exactamente como la doctora Torres predijo. Tras 6 meses de quimioterapia adecuada, estaba oficialmente en remisión. Javier fue condenado a 5 años de prisión por fraude, manipulación de datos médicos y malversación de fondos. Marta recibió una sentencia similar. Rodrigo, el hermano de Marta, perdió su licencia médica y enfrentaba un juicio separado junto con el doctor Velasco. El proceso judicial había sido agotador, pero necesario. Cada audiencia revelaba nuevos detalles del plan que habían orquestado. No solo habían intentado robarme la empresa, sino que planeaban vaciar las cuentas corporativas antes de que alguien pudiera descubrirlo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos.
El señor Álvarez está aquí para verte, informó mi asistente. Hazlo pasar. Carlos Álvarez entró en mi oficina. A sus 40 años era uno de los mejores asesores financieros de España y, curiosamente, primo lejano de Marta. Lozar. Informes financieros del segundo trimestre, dijo, colocando una carpeta sobre mi escritorio. Las ganancias han aumentado un 28% respecto al año anterior. ¿Y la nueva división tecnológica? Funcionando por encima de las expectativas. La inversión se recuperará en menos tiempo del proyectado. Sonreí satisfecha. Después del escándalo, muchos esperaban que Grupo Ramírez se tambaleara. En cambio, había aprovechado la oportunidad para reestructurar completamente la empresa, modernizarla y expandirla a nuevos sectores. ¿Has sabido algo de tu prima?, pregunté casualmente mientras revisaba los informes. Carlos negó con la cabeza. No desde la sentencia. Mi familia prefiere no hablar de ella. Entiendo. Gracias por tu trabajo, Carlos. Después de que se marchó, revisé mi agenda. Tenía una cena esa noche con don Fernando. Nuestra relación había evolucionado de manera inesperada. Tras la caída de Javier, don Fernando se había convertido en un mentor y, sorprendentemente, en un amigo. Al salir de la oficina, pasé por la sala de juntas. Elena Vega estaba terminando una reunión con inversores internacionales. Lucía, justo a tiempo, me saludó. Estábamos discutiendo la expansión a Latinoamérica. Me uní brevemente a ellos. La confianza en mi liderazgo se había solidificado después de cómo manejé la crisis. El consejo, antes dividido entre leales a Javier y a mí, ahora me respaldaba, unánimemente. Esa noche, mientras cenaba con don Fernando en un restaurante discreto, reflexionamos sobre el camino recorrido. Nunca imaginé que terminaríamos así, comentó, sirviéndome una copa de vino. Tú dirigiendo el Imperio Ramírez con más éxito que nunca y mi hijo en prisión. La vida da giros inesperados, respondí. ¿Cómo está Javier? Adaptándose. La prisión no es fácil para alguien como él. Me ha pedido perdón, aunque no sé si es sincero o solo quiere que use mis influencias para reducir su condena. ¿Lo harás? Don Fernando negó con la cabeza. Debe asumir las consecuencias de sus acciones. Es la única forma en que aprenderá. Cambié de tema. He estado considerando establecer una fundación para pacientes con cáncer. Una excelente idea, aprobó. ¿Enfocada en qué aspecto? En asegurar diagnósticos correctos y tratamientos adecuados para personas sin recursos, y también en proporcionar apoyo legal a quienes hayan sido víctimas de negligencia o fraude médico. Cuenta con mi apoyo, dijo levantando su copa, por los nuevos comienzos. 3 días después, visité el Hospital La Paz para mi chequeo rutinario. La doctora Torres me recibió con una sonrisa. Todo sigue perfecto, confirmó después de revisar mis resultados. La remisión se mantiene estable. Gracias por salvarme la vida, dije. No solo médicamente. Hice lo que cualquier médico honesto haría, respondió. Me alegra que estés usando tu experiencia para ayudar a otros. La Fundación Nuevo Amanecer se inauguró un mes después. Además de proporcionar recursos para pacientes oncológicos, establecimos un departamento legal especializado en casos de fraude médico. Carmela, la enfermera que me había ayudado, se unió como coordinadora. En el ámbito personal, conocí a Miguel durante un congreso empresarial en Barcelona. Era director de una empresa tecnológica y no tenía idea de mi historia cuando comenzamos a hablar. Nuestra relación se desarrolló naturalmente, sin presiones ni expectativas. Por primera vez estaba con alguien que me valoraba por quién era, no por mi apellido o mi empresa. Un día, mientras revisaba antiguos documentos en la oficina que había pertenecido a Javier, encontré una carpeta etiquetada Plan Marta. Dentro había detalles meticulosos sobre cómo planeaban deshacerse de mí, tomar control de la empresa y eventualmente venderla por partes a competidores internacionales. La frialdad del plan me sorprendió, incluso después de todo lo ocurrido. Llamé a Andrés de inmediato. ¿Deberíamos usar esto en la apelación?, pregunté, aunque Javier y Marta ya habían sido condenados. No es necesario, respondió después de revisar los documentos. Solo te causaría más estrés revivir todo. La justicia ya se ha hecho. Tenía razón. Cerré la carpeta y la archivé. El pasado era pasado. Mi enfoque estaba en el futuro, la expansión del Grupo Ramírez, el crecimiento de la fundación y mi vida personal renovada. 2 años después del diagnóstico falso que debía destruirme, presidía una empresa más fuerte que nunca,
Dirigía una fundación que ayudaba a cientos de pacientes y había encontrado un amor genuino, basado en la honestidad. Lo que Javier, Marta y sus cómplices nunca entendieron fue que al intentar quitarme todo, me dieron la oportunidad de reconstruirme desde cero, más fuerte y más sabia que antes. No era el final que ellos planearon, pero resultó ser exactamente el comienzo que yo necesitaba.